La vocal A en inglés tiene 6 sonidos. Veamos cuáles son sus 6 sonidos. Primero, A, como el nombre de la misma vocal. Segundo, A. Tercero, abrimos más la boca como si sonriéramos para hacer este sonido. O, labios ovalados. O. Una I corta, esa I mayúscula significa una I corta, es decir, que hacemos I pero con la boca un poco más abierta. Y finalmente el sonido schwa. Muy bien. Vamos a analizar y veamos ejemplos con palabras en cada sonido. Primero, A. ¿En qué palabras encontramos por lo general? ¿En qué palabras suena la A de esa forma? Por lo general, en la estructura de sílaba Magic E. Por lo general, no siempre, pero bueno. Magic E, es decir, la sílaba es aquella que termina con una E final y no se pronuncia. Y la anterior vocal dice su nombre. Por ejemplo, make, face, ate, came, cape, rate, plate. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Ahí suena A. Vamos al siguiente sonido. Ahora tenemos una A, como una del español. Este es un sonido de una A larga. Y suena casi como la A. Veamos cómo suena entonces. ¿En qué palabras? Por ejemplo, en palabras como farm, granja, carro, car, bar, estrella, star. ¿Ok? Ahí suena así. Vamos al siguiente sonido. Esa unión de la A más la E, que es una A corta. Como si sonriéramos, decimos como si sonriéramos. Muy bien. ¿Cuándo pronunciamos la A de esa forma? Cuando al final, por lo general, está encerrada en una consonante. O sea, termina esta sílaba en una consonante. Decimos sílaba cerrada. Ahí suena de esa forma. Por ejemplo, cat, at, bat, hat, sad, triste, sad, mad, bad, malo, bad, dad, papá, dad, sonido corto. Vamos al siguiente sonido. Esa C, como si fuera una C al revés. Para eso hacemos los labios ovalados y decimos O. Ahí suena la A de esa forma. Por ejemplo, all, para decir todo, all. Y toda palabra que termine con ese sonido. Por ejemplo, para decir pelota o balón decimos ball, ball. Para decir alto, tall, pequeño, small, all. Otras palabras, por ejemplo, caminar, walk. Hablar, conversar, talk. Billetera, cartera, wallet. Siempre, adverbio de frecuencia. Always. Vamos ahora con el sonido corto de la I. Esa I mayúscula representa un sonido corto de una I. O sea que cuando queremos decir I, pero decimos con la boca un poco más abierta. ¿Ya? Aquí tenemos entonces, por ejemplo, idioma. Esa A decimos age. Language. Daño. Damage. Fíjate cómo suena esa A. Suena contradictoriamente. Suena una A, suena E. Una E corta. Damage. Repollo. Cab.
cabbage, 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 cabbage. Pasaje. Passage, 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 passage. ¿Ya? Y finalmente tenemos ese símbolo, una E de cabeza. Ese es el sonido de schwa. ¿Ya? ¿Cómo hacemos ese sonido? Para eso abrimos un poquito la boca y simplemente hacemos ¿ya? ¿En dónde se encuentra el sonido del schwa? Cuando la A esté siempre en una sílaba no acentuada. Ahí va a sonar no va a decir A, ni E, ni O, ni ni nada de esos sonidos. Simplemente un sonido schwa, cuando esté una sílaba no acentuada. Veamos ejemplos. Primero con palabras de 2 sílabas, en donde la segunda es la sílaba débil y ahí está la A, que va a sonar schwa. Por ejemplo, has been. Se reduce esa A a un sonido schwa. Has been. Has been. No decimos has band. Has been. Has been. Has been. Panda. 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 Reducimos la segunda vocal, la A. Panda. Banana. Aquí reducimos la primera y la tercera porque las primera y tercera son sílabas débiles. Banana. 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 Vamos ahora con el sonido cuando tenemos al inicio. ¿Ya? La A va a sonar schwa porque va a ser sílaba débil al inicio. La primera sílaba. Again. 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 About. 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 Around. 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 Hace. Go. Ago. 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 Entonces, como te fijas, aquí tenemos los 6 sonidos y dependiendo de la estructura silábica, esta misma vocal tiene diferentes sonidos, va a sonar de diferente manera.